Gracias, presidente. Quería yo preguntar su opinión respecto a este estudio que hizo el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, donde dice que prácticamente pues será un sexenio perdido en materia de crecimiento económico. En los análisis o evaluaciones que hacen, pues está el destacar que en el mejor de los casos se recuperaría hasta el 2024 los niveles que se tenían en 2016. Y también el Bank of America decía que para el 2023 el crecimiento de la economía sería 0%. No sé si tenga algún comentario respecto a esto o a lo mejor pues nuevas acciones, planes para tratar de revertir, aunque ha señalado usted que en muchas ocasiones lo más importante en el crecimiento económico es precisamente ver el bienestar de la población. ¿Cuáles acciones o qué haría, qué tendría pensado para un panorama que pues no pinta muy alentador? Pues miren, en primer lugar hay que ver el estudio, según lo que me está diciendo, estos expertos del sector privado no están tomando en cuenta el contexto internacional. Seguramente no toman en cuenta los efectos tan devastadores de la pandemia en la economía mundial y están nada más analizando el caso de México. Y seguramente tampoco están analizando otro factor externo, que es la guerra de Rusia y Ucrania, y no están haciendo análisis comparados con lo que sucede en otros países. Estoy casi seguro que no tomaron en cuenta eso. Y por lo mismo, pues no es un análisis serio. Está sesgado, es tendencioso y lo que busca es atacarnos. Eso por un lado. En segundo lugar, hay que tomar en cuenta de que ya no es nada más evaluar el nivel de crecimiento, sino que se tiene que añadir el bienestar. No es nada más progreso sin justicia, porque como lo hemos dicho varias veces, progreso con justicia es retroceso. Crecimiento no significa bienestar, no necesariamente es sinónimo de bienestar. Puede haber crecimiento económico, pero se acumula, como ha sucedido en México durante mucho tiempo con el modelo neoliberal, en unas cuantas manos. En épocas de crisis hay quienes incrementan sus fortunas 2, 3 veces más. Eso es crecimiento. Nada más que no significa que a todos les vaya bien. Me acuerdo que hace poco hablaba yo de una canción de protesta de mis tiempos que dice: no te dejes engañar
cuando te hablen de progreso, porque tú te quedas flaco y ellos aumentan de peso. Esto es interesante, pues. Durante todo el periodo neoliberal solamente se midió crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahora? Hay una mejor distribución de la riqueza, del ingreso. Y aunque sea poco el crecimiento, llega a todos. Y eso hace la diferencia. Pongo el caso de los salarios. Durante todo el periodo neoliberal no solo no hubo aumento de salarios, hubo pérdida del poder adquisitivo del salario. Y en el tiempo que nosotros llevamos han aumentado los salarios en términos reales. Entonces son los elementos que hay que considerar para poder decir si se avanza o no se avanza. Hay una serie de parámetros. Crecimiento, por ejemplo, en los últimos tiempos, México está creciendo más que otros países. La inflación en México es menor a la inflación de Estados Unidos, a la inflación de Europa. Nuestra moneda es fuerte, no se ha devaluado. A ver a cómo amaneció. Vamos viendo. Se cayó por esto de Taiwán, esta visita que hizo la señora Pelosi, que produjo nerviosismo. Y ojalá pues ya no se sigan haciendo esas cosas. Además ayer hablé de que es importante conseguir la paz en todo el mundo para que nos recuperemos de los efectos de la pandemia, que no solo nos trajeron, y eso fue lo que más dolió, muertes, sino también caída de la economía, como no se veía en 30, 40, 50, 70 años. A nosotros no se nos había caído la economía desde los años 30 del siglo pasado, como se cayó con la pandemia. Entonces, luego viene lo de la guerra. Y ahora estas tensiones en Asia, que no puede haber un arreglo entre los gobiernos. ¿Qué están haciendo las organizaciones responsables de procurar la paz, de llegar a acuerdos? ¿Por qué no hay, como dije ayer, una tregua? No se logra una tregua para que se recuperen las economías del mundo, se enfrente el problema inflacionario, todo lo que afecta a las poblaciones, porque son dos cosas distintas. El interés de las cúpulas políticas, económicas, militares, y el pueblo. Y por culpa de las cúpulas se afecta a los pueblos.
aumenta el precio de la tortilla, aumenta el precio del pan, aumenta el precio de la luz. Sí, hay responsables, ¿cómo no? Y todos tenemos que estar pidiendo que actúen pensando en el pueblo de cada país. Hablábamos ayer de que viene el invierno con una crisis energética, con problemas de abasto de gas. ¿Cómo va a enfrentarse el invierno en algunos países, sobre todo la gente pobre, que no tiene para pagar tarifas elevadas de gas, y el aumento en el precio de los alimentos y toda la parálisis que significa para la industria el que no haya un comercio fluido, que existan obstáculos, que no lleguen las mercancías. Entonces, miren, aquí está muy claro. Este es Taiwán, para que todos sepamos. Miren cómo se nos cayó. Y está levantando otra vez, porque hay maniobras militares en la región. Entonces, todo eso tiene un efecto. Sin embargo, estamos como cuando comenzamos el gobierno. A ver si no tenemos una gráfica que muestre cómo está nuestro peso y cómo resistimos todos estos embates que se producen. Vamos avanzando, yo veo bien, y a mí me sirve mucho el saber lo que opina la gente. Si yo me guiara por lo que opinan los expertos, los columnistas, los intelectuales orgánicos, la llamada sociedad política o clase política, los medios de información, no, pues estaría yo derrotado, pero no, tengo la moral en alto y vamos hacia adelante, y se está logrando una transformación muy importante, trascendente, única en mucho tiempo. Ahí está, a ver, la anterior. Esto es del 2, pero miren,
2.2% en todo el gobierno. Nada más el dólar canadiense y el franco suizo. Este es del 3 de agosto, porque ya se enfrentó el problema de la tensión en Asia, o hasta ahora. Ojalá y no pase a mayores, no creo, pero así estamos. Y vean, para no hablar de ningún país, regrésala, vean el euro. Entonces vamos bien, pero les voy a mostrar otra, que es la que más me importa, la opinión de la gente. No pon la de, ¿cómo se llama esta? A esa, que es una consulta mundial que se hace diario y se dan a conocer los datos cada semana de cómo andamos en el mundo, cómo nos califican nuestros pueblos, a los gobernantes. Pues aquí estamos. En segundo lugar, Modi sigue arriba. Es un fenómeno. Pero de los países hasta aquí aprobados, de 22 aprobados, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gobernantes. Y estamos en segundo. Pero si no tienes, bueno, ahorita ya lo demás, pues ya. Pero no tienes ahí el Reforma de hoy, no lo he visto. Pero, si leyera yo el Reforma, miren, la primera. Presidente, por ejemplo, el indicador del INEGI de la confianza del consumidor, que también cayó